sociales. Muchísimas gracias. Buenas Gracias, tardes. gracias, yo. Bueno, vamos a analizar el tema a fondo con Juan María Naveja, analista de Meganoticias TVC, Mario Di Constanzo, consultor financiero. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Como siempre es un gusto saludarlo. Mario, te saludo, bienvenido. ¿Cómo está la economía familiar durante la administración López Obrador y pues también a propósito de la pandemia? Mira, desafortunadamente creo que las cosas han venido empeorando y yo creo que se han venido recrudeciendo durante este 2021, durante este trimestre, por diversas razones, ¿no? Primero, desde antes de la pandemia, tú recordarás que la economía mexicana ya prácticamente registraba una recesión, se hace la tormenta perfecta con el tema de la pandemia, pero yo te diría al principal enemigo de la economía mexicana, que es ahorita el desempleo, o que era hasta hace algunos meses el desempleo, se ha sumado pues el crecimiento de los precios, impulsado por el precio de los energéticos, con encarecimiento de la canasta básica, es decir, de los alimentos, pero también ya con esta falta de empleo, y las personas que tienen empleo o que han podido conseguir empleo, pues estos salarios, lo que están percibiendo, pues es menor que lo que percibían antes de la pandemia. Entonces, sí, se está haciendo un cóctel explosivo entre el aumento de energéticos, el aumento del costo de la vida, de la comida, principalmente de la canasta básica, y combinado pues con una absoluta falta de empleo y falta de crecimiento económico. Y esto pues necesariamente está erosionando el poder adquisitivo de las familias, y lo vemos porque no solamente están cambiando o teniendo que cambiar sus hábitos de consumo por el costo de la vida, sino también que están dejando de pagar sus deudas. Todos los índices de morosidad de las tarjetas bancarias, quienes todavía las tenían, quienes todavía los usaban, pues están disparando. ¿Cóctel explosivo? ¿Coincides, Juan María? Pues es difícil contradecir a un especialista de la talla de Mario. Mario es un hombre muy estudioso que conoce perfectamente cómo se mueve la economía nacional y la economía en general. Y yo aquí abundaría en aquellas cosas, Joely, que son fundamentales de lo que está sucediendo. Los apoyos que se están dando, que se canalizan a personas mayores o a jóvenes, no están teniendo un verdadero impacto, no están teniendo una incidencia en mejorar la economía. Te pongo un ejemplo, Joel, y a ver qué opina también Mario. En el caso... Parece que tenemos problemas con... ¿Qué pasaría? Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Juan María para que ponga este ejemplo, pero quisiera abordar contigo, Mario, ¿cómo le pegó la pandemia a la canasta? Y si las decisiones que ha tomado el gobierno federal han contribuido a que la crisis se agrave, o las omisiones que ha tenido el gobierno federal lo han hecho, o hay otro tipo de ingredientes en este cóctel explosivo que mencionabas. Mira, un poco reforzando lo que comentaba Juan María, que es una cosa muy importante, los apoyos que ha dado el gobierno pues no se han traducido en un mejoramiento del consumo interno, no se han traducido en un mejoramiento del empleo, es decir, han sido meras aspirinas frente al cáncer que tuvimos. Simplemente hoy leía en la mañana que, por ejemplo, España, a todos los créditos que dio a las empresas para que además mantuvieran la planta o la fuente de empleo, pues simplemente lo está reestructurando y les va a dar 10 años de plazo a las empresas. Aquí no hubo ni siquiera créditos. Entonces, esto es bien importante porque pues ahí tenemos una idea de los países que intentaron hacer algo para salir adelante y los que no hicieron absolutamente nada. Ahora, tú sabes muy bien que las familias, pues entre menor ingreso tengan, destinan una proporción más importante de este ingreso a la compra de alimentos. Y si lo que se está incrementando es precisamente el costo de la comida, el costo de los alimentos, pues efectivamente esto puede implicar una pérdida del poder adquisitivo mucho más allá del aumento que se registrara en el salario mínimo. Tú recordarás que festejaban mucho estos incrementos que prácticamente han quedado liquidados con los incrementos en los precios de, como te digo, 2 dígitos. Ya lo veíamos, 30% el arroz, 30% el frijol, y no solamente eso, sino el costo de los energéticos, en donde ha pasado una cosa además muy nociva o muy complicada para el bolsillo de las familias.
el hecho de estarse generando el home office, pues hizo a los hogares, llevó a los hogares a consumir más energía eléctrica. Entonces, además del incremento de la tarifa de energía eléctrica, ellos saltaron a otra tarifa por el nivel de consumo que tenían. Entonces, muchas veces este incremento en la energía eléctrica o en el pago del recibo de la luz se vio reflejado hasta en crecimientos del orden del 60%, lo cual pues ya es inmanejable para muchas familias, y más ahora que pues con las clases a distancia, pues el uso intensivo de la luz, de las computadoras, pues efectivamente ha tenido este golpe, ¿no? Entonces, por un lado los energéticos, por el otro lado los alimentos y por el otro lado la falta de empleo o incluso los empleos generados menos bien retribuidos, pues evidentemente ese es el cóctel explosivo al que me estoy refiriendo, y se están pues viendo en los ¿cómo se llama? En los índices de morosidad de las diferentes deudas, tarjetas de crédito o deudas de los... Oye, Juan María, Mario agregaba en este cóctel explosivo que sí, es cierto, ha habido un aumento al salario, pero con todos estos indicadores en contra, pues, quedamos en cero, ¿no? Nos está alcanzando para apenas la mitad de la canasta básica. Y yo te agregaría problemas que están también a la vista. Uno es la escasez. Pues estamos viendo que el maíz ni siquiera podemos importar lo suficiente porque no hay el suficiente maíz. Si bien es cierto que México produce casi todo el que nos comemos, pero falta el maíz que se le da a los animales que lo consumen y que es indispensable también para poder tenerlo. Luego, Joel y Mario, hay otro problema muy serio, que es lo que está significando el impacto en las familias por problemas psicológicos, por problemas de enfermedades producto de la pandemia, y no necesariamente por COVID ni por enfermedades preexistentes, sino porque la tensión, porque el hacinamiento en que viven familias en espacios de menos de 100 metros, toda esta problemática está siendo un añadido que obliga a las familias a pagar medicamentos que son muy caros y que no los están abasteciendo. Yo tengo el dato de que de cada 14 recetas se cumplen o se surten unas 4 en el Seguro Social. Entonces estamos ante una situación que se combina con la falta de recursos, con la precariedad de la propia sociedad, de la propia ciudadanía, con las necesidades que tiene que comprar, porque pues un medicamento se tiene que adquirir a como dé lugar, Joely. Sí, estamos viviendo los mexicanos una situación al límite en la que si tenemos trabajo y tenemos un sueldo bajo o estamos en la informalidad y apenas si tenemos recursos, tenemos que comenzar a tomar decisiones sobre cuáles son los hábitos de consumo que tenemos que modificar. Si tenemos que cambiar, por ejemplo, o elegir entre pagar una consulta o comprar alimento o pagar la deuda del crédito que nos otorgaron para sobrevivir a la pandemia, porque además de todo ya llegamos, se supone, al tope máximo de la inflación en México, pero esto parece que no va a mejorar por lo menos a corto plazo, Mario. Mira, yo apoyando lo que dice Juan María, que es bien importante el tema de las medicinas, lo que está sucediendo en los hogares, sí, además del home office y los gastos que esto ha traído, es otro elemento que desgraciadamente hace ver que va a ser no transitorio, sino va a ser permanente. Ha habido un olvido permanentemente al campo. Tú recordarás que se reestructuró todo el programa presupuestario al campo. Por ejemplo, ¿cómo te explicas que un año en el que se espera la sequía que vamos a vivir, pues la aseguradora del campo, Agrocemex, no esté pues con recursos en el presupuesto? La política del campo que utilizó esta administración, los famosos precios de garantía, no han funcionado. Entonces, esto tiene mucho que ver pues con la baja en la producción de mucha comida y que, como bien dice Juan María, somos autosuficientes, pero cada vez somos menos autosuficientes. Y ahí la comida que estamos importando, el maíz que está alcanzando también cifras récord en los mercados internacionales, pues es un insumo para la producción de los demás bienes, la producción de ganado, y esto hace que incremente su precio. Entonces, no va a ser tan seguro, no estamos tan seguros
que vaya a ser un efecto transitorio de algunos meses. Yo creo que este tema del incremento en el precio de la comida se va a extender a lo largo del año, porque además los precios internacionales están creciendo y por el otro lado hay una escasez, como atinadamente lo mencionan, pero sobre todo la política del campo hacia el interior del país pues no ha tenido los resultados, por no decir, ha fracasado desde el punto de vista presupuestario. Mario de Constanzo, Juan María Naveja, gracias a ambos por participar en esta mesa de análisis. Vamos a invitarlos, vamos a seguir analizando este tema de primera importancia para los mexicanos. Muy buena tarde para ustedes. Con mucho Buenas tardes, gusto. y un saludo a Juan María. Igualmente voy a provocar a Mario, Yoli, para que yo se lo he leído a él, el tema de las pensiones que va a agravar a las generaciones actuales y futuras. Así es. Bueno, quedamos en contacto y los invito próximamente a otra mesa. Gracias a ambos. Muy buena tarde. Hasta Tenemos luego. que ir a una pequeña pausa. No